Hoy nos sumergimos en una de las obras cinematográficas más filosóficamente perturbadoras del siglo XX, La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick. Este análisis se va a apartar de la crítica de cine convencional para abordar con toda la precisión posible el problema moral que forma su núcleo. Hablamos de esa antinomia fundamental entre la libertad del individuo y el imperativo del control social, entre el mal como un acto de elección y el bien como el resultado de una imposición. Esta pregunta, formulada por el autor de la novela Anthony Burgess, no es un simple adorno retórico. Es de hecho el motor conceptual que impulsa toda la obra. La historia, en el fondo, no trata sobre la ultraviolencia en sí misma. La utiliza más bien como un bisturí para diseccionar un dilema que socava los cimientos de la ética occidental. Nos obliga a preguntarnos dónde reside el valor supremo, en el resultado, es decir, una sociedad ordenada, o en el proceso, en la existencia de una voluntad libre, incluso si esa voluntad elige la destrucción. Bien, para examinar esta complejidad vamos a seguir una estructura casi dialéctica. Empezaremos por la paradoja que se esconde en el propio título. Después, someteremos el caso de Alex Delarge al escrutinio de tres sistemas de pensamiento que parecen irreconciliables: el vitalismo radical de Nietzsche, el conductismo empírico de Skinner y la ética deontológica de Kant. Luego, analizaremos la lógica instrumental del Estado y concluiremos con la inquietante aporía, esa pregunta sin solución que la película nos lega. El propio título, La Naranja Mecánica, es un oxímoron y es la clave hermenéutica de toda la obra. Nos evoca un ente que tiene la apariencia externa de algo natural, de un organismo vivo, pero cuyo interior ha sido vaciado y sustituido por un mecanismo de relojería. Es la metáfora perfecta del ser humano cuando se le despoja de su capacidad para la deliberación moral. Así es como Burgess definió su creación, y Alex Delarge, después del tratamiento Ludovico, se convierte exactamente en esta paradoja andante. Es un autómata biológico. Mantiene la forma humana, sí, pero su voluntad, que es el núcleo de su agencia moral, ha sido extirpada quirúrgicamente. Ya no elige el bien por encima del mal. Está programado para reaccionar con una aversión física incontrolable ante la simple posibilidad del mal. Su bondad, por tanto, no es un acto ético, es un espasmo. Para entender la verdadera magnitud de lo que se pierde con el tratamiento, es fundamental analizar la naturaleza de Alex en su estado original, y para ello, la filosofía de Friedrich Nietzsche es una herramienta indispensable. Alex encarna una versión pervertida, casi un negativo fotográfico de su concepto del superhombre, el Übermensch. El Übermensch de Nietzsche es el creador de una nueva moralidad, un espíritu que supera la dicotomía judio-cristiana del bien y del mal, a la que Nietzsche consideraba una moral de esclavos diseñada para reprimir a los fuertes. El superhombre afirma su voluntad de poder, pero no como dominación, sino como una fuerza de autosuperación y creación. A primera vista, Alex parece abrazar esta transvaloración de todos los valores. Pero aquí la distinción es crucial, es abismal. Alex es en realidad una inversión del ideal nietzscheano. Mientras el Übermensch supera la moral del rebaño para crear valores que elevan la condición humana, Alex la trasciende hundiéndose en una afirmación puramente nihilista, destructiva. Su voluntad de poder no es creativa, es entrópica, no busca la autosuperación sino la aniquilación del otro. Es un legislador, sí, pero de un código de violencia que confunde la libertad con la tiranía del impulso. Y es aquí donde reside la gran provocación intelectual de Kubrick. Nos obliga a enfrentarnos a una verdad incómoda. Alex, en su abominable libertad, exhibe una vitalidad que el resto de personajes, burócratas grises, padres impotentes, víctimas pasivas, han perdido por completo. Su energía, aunque esté al servicio del mal, resulta magnética porque es una forma de autenticidad radical en un mundo de autómatas sociales. Es el único agente libre en un universo de conformidad mecánica. Un monstruo vivo entre humanos programados. Pasemos ahora a la cura. El tratamiento Ludovico no es una mera fantasía distópica. Es la aplicación rigurosa de una escuela filosófica y psicológica muy real, el conductismo radical de B.F. Skinner. Si Alex representa la voluntad nietzscheana, el tratamiento es la encarnación de la tesis skinneriana. La premisa de Skinner es de una simplicidad materialista. Conceptos como libre albedrío, mente o conciencia son, para él, ficciones precientíficas, meros fantasmas en la máquina. La conducta humana es simplemente el producto observable de un historial de refuerzos y castigos. Por tanto, para modificarla, no se dialoga con el alma, se reconfigura el hardware del organismo. El tratamiento Ludovico es esta filosofía llevada a su máxima y aterradora expresión. El procedimiento es una intervención puramente mecanicista. No busca la catarsis ni el arrepentimiento, sino una asociación neurológica.
La icónica imagen de los ojos de Alex, forzados a permanecer abiertos, es una metáfora perfecta de la epistemología conductista. El ser humano como un receptor pasivo de estímulos, privado incluso de la elección más básica, la de apartar la mirada. Es la violencia de la ingeniería social aplicada directamente sobre el cuerpo. Y frente a la eficacia técnica del modelo de Skinner, se erige la objeción moral más formidable. La articula en la película El capellán de la prisión, pero su fundamento filosófico lo encontramos en la ética de Immanuel Kant. Aquí es donde se produce el choque frontal entre la utilidad y el deber. Esta afirmación no es un simple sentimentalismo humanista, es una tesis de una precisión kantiana absoluta. Para Kant, la esencia que define a una persona no es su comportamiento, sino su capacidad para actuar como un agente moral autónomo. La posibilidad de elegir no es un atributo más, es la condición de posibilidad de la humanidad misma. Según la ética deontológica de Kant, el valor moral de una acción reside exclusivamente en la intención, en el deber que la motiva, no en sus consecuencias. Y una intención solo puede ser moral si emana de una voluntad libre, de una razón que se da a sí misma su propia ley. Eso es la autonomía. Un acto bueno, ejecutado por coacción o por un reflejo pavloviano, es moralmente nulo. El Alex posttratamiento no es bueno, se le ha despojado de la capacidad misma de serlo, ha dejado de ser un agente moral para convertirse en un objeto. Este es el conflicto, y es irreconciliable. Desde la óptica utilitarista y conductista de Skinner, el tratamiento es un éxito rotundo. El comportamiento antisocial ha sido eliminado, el resultado es positivo. Pero desde la perspectiva deontológica de Kant, es una catástrofe moral. Para curar al hombre de sus actos, se ha aniquilado la condición misma que hace posible la moralidad. Se ha destruido a la persona para salvar a la sociedad del individuo. Este cuadro nos permite sintetizar la colisión de paradigmas. Cada filósofo juzga el resultado a través de su propia definición de lo que es ser humano. Para Nietzsche, la tragedia es la aniquilación de la voluntad, la castración espiritual que reduce al individuo a un animal de rebaño. Para Skinner, la pregunta sobre la humanidad es irrelevante, solo existe el organismo y su conducta que ha sido modificada con éxito. Y para Kant, a Alex se le ha despojado de su dignidad, de su autonomía racional, que es el atributo que lo define como persona. Por tanto, ha dejado de ser un fin en sí mismo para convertirse en un mero medio. Existe, sin embargo, una cuarta perspectiva que opera en un plano completamente distinto, indiferente a todo este debate filosófico, la del Estado. Para la maquinaria estatal, este conflicto de ideas es un lujo abstracto. Su lógica es la del puro pragmatismo y la gestión biopolítica. El ministro del Interior no se pregunta por la libertad, la moralidad o la esencia humana de Alex. Sus variables son la eficiencia, la reducción de las estadísticas de criminalidad y la conveniencia política. El tratamiento ludovico no es para él un instrumento ético o terapéutico, sino una tecnología de control social, una solución tecnocrática para administrar poblaciones. Y aquí Kubrick revela algo fundamental, que la violencia del Estado, aunque es aséptica y burocrática, es mucho más insidiosa y deshumanizante que la de Alex. Utiliza una retórica de rehabilitación para ocultar su verdadera naturaleza coercitiva. El verdadero y más grande mecanismo de relojería no es el que se le implanta a Alex, sino el propio aparato estatal, un sistema impersonal que procesa individuos según protocolos de eficiencia totalmente indiferente a su humanidad. Esta tesis queda demostrada por la impecable simetría estructural de la película. La segunda mitad es un reflejo especular de la primera. Cada acto de violencia que Alex cometió le es devuelto con la misma moneda. Esto prueba que la violencia no ha sido eliminada del sistema, sino que simplemente se ha redistribuido. Y ahora es ejercida por sus antiguas víctimas y, lo que es más revelador, por sus antiguos cómplices, que ahora son agentes del Estado. La violencia no se erradica, se monopoliza. Llegamos así a la conclusión, una de las más cínicas y desoladoras de la historia del cine. Ante el fracaso político del tratamiento, el Estado, con la misma indiferencia mecanicista, decide revertirlo. La misma máquina que construyó al autómata ahora lo desmonta para sus propios fines. La frase final de Alex es de una ironía devastadora. Me curé, sí señor. ¿Curado de qué? No de su maldad, sino del tratamiento que le impedía ejercerla. Ha sido restaurado a su estado original de depredador, pero con una diferencia fundamental. Ahora cuenta con la aprobación y el respaldo del poder político. El rebelde ha sido domesticado, no para ser bueno, sino para convertirse en una herramienta del sistema. El final no representa una victoria para Alex, sino la bancarrota moral de la sociedad en su conjunto. Todas las grandes instituciones del proyecto ilustrado, la ciencia, la ley, la política, han fracasado. En el intento de resolver la paradoja entre libertad y seguridad, la sociedad ha terminado por pactar con el monstruo, demostrando ser incapaz de contener el mal sin aniquilar la condición misma que nos define como seres humanos.
Kubrick no ofrece una solución, su obra es un diagnóstico. Nos abandona con la pregunta inicial, pero ahora cargada con todo el peso de la demostración. Al final, la obra no es una tesis, sino una pregunta que interpela directamente a las sociedades liberales, tan vigente hoy como entonces. ¿Cómo se enfrenta una civilización al mal radical sin traicionar los principios de libertad y dignidad sobre los que se funda, convirtiéndose, en el proceso, en una forma distinta, más racional y sistémica, de monstruosidad?